Shalom a toda la mispajá de la casa bendita de Israel, a todos los esparcidos por todas las naciones, como dice la escritura. Damos la bienvenida a este bendito canal, esperando para que todo el material que sea subido a este canal podamos ser de bendición para todos los que son estudiosos de la Torá, haciendo una gran oportunidad para los lectores, tanto como nuevos como para personas que ya tienen conocimiento y que siguen estudiando todos los días la Torá para poder tener la revelación, el entendimiento que nuestro amado Creador Elohim, el Todopoderoso Hashem de los ejércitos, Yod Hei Vav Hei, abra la mente de cada uno de todos nosotros y podamos llegar al entendimiento, y al escudriñar las escrituras podamos poder adquirir esa sabiduría que el Padre quiere que tengamos. Amén. Así es que en esta hora vamos a empezar con el libro de Shemot, el libro de Éxodos, para poder así avanzar y que cada uno, ahí donde vaya en su auto, manejando, o esté en casa descansando, o esté haciendo sus quehaceres, pueda escuchar la porción de la semana denominada como la porción que vendría siendo la parashá del libro de Shemot. Empezando desde el capítulo 1, vamos a iniciar de esa manera. Así tendremos las 7 aliyot para que puedan cada uno también entenderlas, y para que a cada uno también que le toque alguna exposición pueda escudriñar la aliyot que le toca, y así pueda tener mejor tiempo mientras está en su trabajo o está en cualquier área de donde se encuentre. Amén. Así es que vamos a iniciar en vivo esta bendita palabra del Eterno, y vamos a iniciar en el libro de Shemot. Amén. Pues nos encontramos en el libro de Shemot y vamos a hacer la oración correspondiente para abrir la Torá. Y vamos a decirlo de esta manera: Barejut et Adonai mevorach. Congregación dice: Baruch Adonai mevorach leolam baet. El Olé dice: Baruch Adonai mevorach leolam baet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, venatan lanu el torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendecido. Bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Así vamos a continuar en el libro de Shemot. Vamos a leer este libro. La parashá de esta semana es la parashá número 13, que sería en el capítulo 1 del libro de Shemot, el libro de Éxodos, que se denomina y se conoce como el libro de los nombres. Así es que vamos a leer el libro de Shemot, y vamos a leerlo en la versión llamada la Torah Emet. Es un mensaje para la vida. Así es que vamos a leer esta versión, vamos a estar leyéndola y vamos a estar dando en ocasiones un poco de lo que habla acerca de los rabinos, si fuese interesante, para no extenderse tanto. Amén. Así es que vamos a iniciar. La aliyá número 1, vamos a leer, dice de esta manera: Estos son los nombres de los hijos de Israel, que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. 2. Rubén, Shimón, Leví, Yehudá. 3. Isahar, Zebulún, Benjamín. 4. Dan, Neftalí, Gad, Asher. 5. Los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Yosef ya estaba en Egipto. 6. Falleció Yosef y también todos sus hermanos y toda aquella generación. 7. Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambre. Llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. 8. Un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Yosef. 9.
dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. 10. Tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicará y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. 11. Por eso los egipcios nombraron sobre él recaudadores de impuestos para oprimirlo con sus cargas, edificar ciudades de depósitos para Paro, Pitón y Ramasés. 12. Sin embargo, cuando más lo maltrataban, más se incrementaba y más se expandía. Por eso los egipcios estaban intranquilos por los israelitas. Los egipcios, número 13, los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados. 14, les amargaron sus vidas con arduos trabajos. Con trabajos de albañilería, así dicen los sabios, los cuales involucraban argamasa y ladrillos, así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacía hacer era forzado y su finalidad era quebrantarlos. 15. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Shifra y la otra Púa. Eran la madre de la hermana de Moshe, también conocidas como Jehobet y Miriam, respectivamente. 16. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean ya preparadas en el silón de partos, si el recién nacido fuese un niño, deberán matarlo. Pero si fuese una niña, déjenla con vida. 17. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Aliyá número 2, la encontramos en el verso 18. El faraón de Egipto citó a las parteras y las reprendió. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? 19. Porque las hebreas son como las mujeres egipcias, respondieron las parteras a Paró. Si no son expertas como parteras y dan a luz antes de que lleguen a la asistente. 20. Por eso Elohim favoreció a las parteras. El pueblo seguía creciendo en un número y se hizo muy poderoso. 21. Puesto que las parteras temieron a Elohim, él les recompensó, concediéndoles casas. 22. Paro ordenó a todo el pueblo, diciendo: todo varón que nazca, tanto sea israelita o egipcio, deberán arrojarlo al río, y a toda niña la dejarán vivir. Vamos a leer un comentario rabínico que nos explica la Torá Emet. Dice así: los videntes de Paro le informaron que ese día nacería el Salvador de Israel y que sería castigado por el agua, y en consecuencia ordenó ahogar a todos los varones nacidos de ese día, porque no pudieron determinar si el Salvador sería israelita o egipcio. Y en efecto, ese día nació Moshe, quien tuvo a su cargo la liberación de los judíos, y efectivamente fue castigado a causa del agua. Pero muy lejos de morir ahogado en Egipto, fue castigado cuando en el lugar de hablarle a la piedra, tal como ordenara Hashem, la golpeó para extraer el agua de ella. Así dicen los sabios en esta porción de Aliyá. Seguimos leyendo la Aliyá número 2. Capítulo 2, verso 1. Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví.
Dice el comentario rabínico: Aram era nieto de Leví, se casó con Jehobet, hija de Leví, de lo cual se había separado antes del decreto infanticida del faraón. Pero ahora decidió volver con ella y por eso dice, fue y se casó. Fue y se casó nuevamente con su esposa. Comentario rabínico. Así es que el verso 2 dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio que era un niño excepcional y lo tuvo escondido 3 meses. Leemos el comentario rabínico. Dice, se trata del nacimiento de Moshe, tercer hijo del matrimonio después de Miriam y Aarón. Este niño era excepcional porque nació circuncidado, lo cual es un indicio de sus dotes espirituales innatas, y también era excepcional por lo que al nacer la casa se colmó de luz, energía. La primera ciudad alude a su excepcional nivel de conexión personal con el Supremo. La segunda, a su capacidad innata de transmitir espiritualidad al mundo circuncidante. Moshe era la suma de ambas cualidades. Eso dice el comentario rabínico. Verso número 3. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó un canastillo de juncos y lo recubrió con arcilla. Por dentro y brea por fuera, colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. 4. La hermana del niño, Miriam, se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que pase con él. 5. La hija de Paro bajó al río para bañarse. Mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río, ella vio el canastillo entre los juncos y envió a su criada para que se lo trajera. 6. Al abrirlo vio al niño. No dice vio al niño, es el comentario rabínico, sino lo vio aludiendo a que vio la divina presencia acompañando al niño. Amén. Dice entonces la Torá, el niño lloraba, le tuvo compasión y dijo, este niño es hebreo. 7. Entonces propuso la hermana del niño a la hija de Paro, ¿qué te parece si voy a llamar para ti una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño? La hija, comentario rabínico, la hija de Paro no sabía que su interlocutora era hermana del niño. 8. Y la hija de Paro le respondió, ve por ella, fue la muchacha y llamó a la madre del niño. 9. Y la hija de Paro le dijo, lleva a este niño y críamelo, yo te pagaré. Entonces la mujer le llevó al niño y lo crió. Al crecer el niño, la madre lo entregó a la hija de Paro, que lo adoptó como hijo y lo llamó a Moshe, significando, de las aguas lo saqué. Amén. Hasta aquí tenemos la aliyá número 2. Y así vamos a continuar con la aliyá número 3. En el capítulo 2, verso 11. Aliyá número 3, la ascensión, dice de esta manera. Resulta que en aquellos días, siendo Moshe grande, o sea, había obtenido un cargo importante en el palacio del faraón cuando tenía la edad de 11 o 12 años. Así dice el comentario rabínico. La Torá dice, salió a visitar a sus hermanos y observó su sufrimiento. Vio también que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. 12. Miró Moshe a un lado y al otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. 13. Al día siguiente, al salir vio 2 hebreos que estaban peleando. Eran Datán y Abiram, así lo dicen los sabios. Encaró entonces al culpable, al perverso. ¿Por qué golpeas al prójimo?
A lo que respondió: ¿quién te puso como hombre, como jefe de juez entre nosotros? Moshe era un muchacho, por eso el hebreo le dijo: ¿quién te puso como hombre? Comentario rabínico, así dice. La Torá dice: ¿piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y pensó. Evidentemente se divulgó el incidente. Moshe temió al contestar que había delatores entre sus hermanos. 15. Paro tomó conocimiento del asunto. ¿Por qué Datán y Abiram lo delataron? Así dice el comentario. E intentó asesinar a Moshe. La Torá dice: pero Moshe huyó de Paro y se sentó en la tierra de Midian. Y al llegar se sentó junto a un pozo. Dice el comentario rabínico: Moshe emuló la conducta de Jacob, quien halló a su pareja junto a un pozo de agua. Podemos verlo en Génesis capítulo 29. Ahora el verso 16 dice: el sacerdote, el Cohen de Midian, Yitro, también llamado Ruel, tenía 7 hijas. Ellas fueron y sacaron agua y llenaron los bebederos para dar a tomar a las ovejas de su padre. Comentario rabínico dice: el versículo establece que Yitro era la máxima autoridad entre los midianitas, pero finalmente decidió abandonar el culto idólatra de ese pueblo, por lo que fue excomulgado. El número 17 dice: pero vinieron a unos pastores y las echaron, porque su padre había sido descomulgado. Entonces Moshe levantó a defenderlas y abrevó el rebaño de ellas. Al retornar a lo de su padre, Ruel, él les preguntó: ¿por qué hoy regresaron tan pronto? Rashi en Números 10:29 señala que Ruel era el abuelo de estas chicas. Sin embargo, el versículo dice que era su padre, porque un nieto llama padre también a su abuelo. El verso 19 dice: y ellas respondieron: un hombre egipcio nos salvó de los pastores. Además sacó agua para nosotros y dio a beber el rebaño. 20. Dijo Ruel a sus hijas: ¿y de dónde está este hombre? ¿Por qué abandonaron al hombre? Llámenlo para que coma pan. O sea, llamémoslo a ver si se casa con alguna de ustedes. Comentario rabínico. 21. La Torá dice 21. Aceptó quedarse con el hombre, con Ruel, y con el hombre le dio a Moshe a su hija Tzifora como esposa, como Isha, ¿sí? 22. Ella tuvo un hijo, y el Moshe lo llamó Gershón, significando: extranjero he sido en tierra extraña. 23. Después de muchos días, cuando Moshe aceptaba los ganados de su suegro de Midian, región el honor de este y Eliad, en el cual la Jordania. Así dice el comentario. Ahora la Torá dice: murió el faraón de Egipto, y los israelitas gemían a causa de la esclavitud, clamaban, y el grito de ellos por el trabajo forzado a que estaban sometidos llegó a oídos de Elohim. 24. Elohim escuchó sus lamentos. Entonces Elohim se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. 25. Elohim vio a los israelitas, Elohim se interesó por ellos. Amén. Hasta ahí llegamos con la Aliyá número 3. Y así vemos lo que dice la palabra de la Torá en la Aliyá número 3. Ahí un tiempo para que mediten en esa Aliyá. Aliyá número 4. La encontramos en el capítulo 3 del libro de Shemot. Y empezamos en el verso 1. La ascensión número 4, Aliyá número 4, dice: y Moshe
cuidaba las ovejas de su suegro Yitro, el Cohen de Midian, y en una oportunidad guió el rebaño lejos por el desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. El monte de Joreb es el monte Sinaí. Allí el ángel de Hashem se le presentó en una llama de fuego en medio de una zarza. Miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. 3. Dijo Moshe: me acercaré para contemplar este gran fenómeno, porque la zarza no se consume. 4. Hashem vio que Moshe se acercaba para contemplar. Lo llamó Elohim desde la zarza: así, Moshe, Moshe. Y él respondió: he aquí estoy. Dijo él: no te acerques, descálzate, pues el lugar que te encuentras es tierra sagrada. 6. Y agregó: yo soy Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe se cubrió la cara porque temió mirar a Elohim cara a cara. 7. Dijo Hashem: en efecto, vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, escuché su clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus padecimientos. 8. Y por eso he descendido para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar de aquella tierra hacia una tierra buena y amplia, tierra de la que fluye leche y miel. Y en esta porción, hermanos, aquí vemos que cuando dice fluye leche y miel, muchos tienen el pensamiento que habla de leche de vacas y miel de abejas, pero no. En esta escritura y los sabios nos dicen que no era ese tipo de leche, sino la leche que salía ahí era leche de cabra y miel de dátiles y de higos. Seguimos leyendo. Al lugar donde habita el pueblo kenanita, el hitita, el emorita, el prisita, el gibitita y el ebusita. 9. Y ahora, mira, el grito de los israelitas llegó hasta mí, y también vi la crueldad con lo que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ponte en camino y te enviaré ante Faro, saca a mí el pueblo, los israelitas de Egipto. 11. Dijo Moshe a Elohim: ¿y quién soy yo para presentarme ante Faro y sacar a los israelitas de Egipto? 12. Él respondió: pues yo estaré contigo, y esto que dice el comentario rabínico, que me has visto en la zarza que no se consumía, ahora dice la Torá, será tu señal de que yo te he enviado. Moshe era pastor del rebaño, y su suegro y el esmero con que hacía el trabajo fue la prueba de idoneidad para ser designado pastor del pueblo de Israel. Ese es el comentario como se habla aquí. Enseguida dice la Torá: cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim en este monte. 13. Moshe le dijo a Elohim: mira, cuando me presente ante los israelitas y les diga: el Elohim de sus antepasados me envió hacia ustedes, y ellos me preguntasen: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Verso 14. Respondió Hashem a Moshe: Eye, Asher, Eye, seré el que seré, o sea, estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran.
Y agregó, así les dirás a los israelitas, Eye me envió a ustedes. Eye es un nombre divino que alude a su revelación. El verso 15. Además Elohim le dijo a Moshe, diles a los israelitas, Hashem Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno y esta es la forma que debo de ser llamado en todas las generaciones. Hasta ahí llegamos con la liyá número 4 y damos un momento para meditar en esta liyá. Ahora iniciamos la liyá número 5. La liyá número 5 la encontramos en el verso 16, capítulo 3, verso 16. Aliyá, ascensión, número 5. Anda, reúne a los ancianos sabios, referentes de Israel, y diles, Hashem Elohim de sus antepasados se ha presentado ante mí. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob se me ha revelado, diciendo, en efecto, he puesto mi atención a ustedes. Para Cod, Pacadetí, los israelitas tenían una vieja tradición, esto es comentario rabínico, de época de Yosef. Cuando escucharan esta doble expresión, sabrían que ha de tratarse de la verdadera liberación. Lo podemos recordar en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 50, verso 24. Por eso Hashem le ordena que emplea esas parafrases, pues entonces le creerían. ¿Sí? Hasta ahí el comentario rabínico. La Torah dice, y en el trato que les dan a Egipto, 17, y entonces yo dije, los liberaré de la opresión de Egipto, y los llevaré a la tierra de Kenanita, del Hitita, del Emorita, del Pirsita, del Jibita y del Jebusita. Tierra de la que fluye leche y miel de cabra y miel de dátiles y higos. 18. Ellos obedecerán tu voz, y entonces te presentarás tú con los ancianos sabios de Israel ante el faraón de Egipto, y le dirán, Hashem Elohim de los hebreos se nos ha presentado. Y ahora, por favor, nos alejaremos una distancia de 3 días de viaje por el desierto para ofrecer sacrificios a Hashem, nuestro Elohim. 19. Pero yo sé que el faraón de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza, o sea, a menos que le muestren mi poderosa mano. Otros interpretan, el faraón no es poderoso. 20. Entonces extenderá mi mano y castigará a Egipto con todas mis maravillas que obraré en él. Y después los dejará ir. 21. Además, agraciaré a este pueblo a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partan no se vayan con las manos vacías. 22. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que alojase en su casa artículos de plata y artículos de oro, prendas de vestir, y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Y despojarán a Egipto, dice el comentario rabínico así. Es axiomático, la materia no tiene existencia propia. Más bien, es Hashem quien con su energía le da lugar a ella. Esa energía divina se canaliza a través de las chispas de divinidad de que se encuentran encapsuladas en la materia para darles a esta su existencia. Esa existencia incluso en su nivel inferior, el nivel del reino mineral, implica vitalidad
en sentido metafórico, las joyas que los israelitas sacaron de Egipto, alude a esas chispas divinas que estaban allí prisionadas y que ellos elevaron un nivel espiritual superior. El concepto Egipto representa la materia y tu función como hombre es elevar con tus actos de bien las chispas divinas encapsuladas en ella. Lo podemos notar en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 15, verso 14. Seguimos leyendo. Capítulo 4, verso 1. Moshe respondió a ellos: no me creerán ni escucharán mi voz, pues dirán: Hashem no se te presentó. 2. Hashem le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: un bastón. 3. Le dijo Hashem: arrójalo al suelo. Lo arrojó y se convirtió en una serpiente. Moshe escapó de ella. 4. Entonces Hashem le dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por su cola. Extiende su mano, la tomó y se transformó en un bastón a la palma de su mano. 5. Así ellos creerán que se te presentó Hashem, Elohim de sus antepasados. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. 6. Le dijo Hashem: ponte tu mano en tu pecho. Él puso su mano en su pecho y la sacó. Su mano estaba enferma de Titzraat, que es una especie de lepra, y estaba blanca como la nieve. 7. Entonces Hashem le dijo: pone nuevamente tu mano en el pecho. Puso su mano en su pecho y al sacarla de su pecho estaba sana, como todo su cuerpo. 8. Y si no te creyeren, ni te escuchasen, con la primera señal, te creerán con la última señal. 9. Y si no te creyesen en ninguna de estas dos señales, ni presentarán atención a lo que les dijiste, entonces tomarán agua del río Nilo y la derramarás en la tierra. El agua que tomarás del río se convertirá en sangre al tomar contacto con la tierra. 10. Entonces Moshe respondió a Hashem: por favor, Hashem, no soy hombre de palabras. Tengo dificultad para hablar. Y esto no es solo de ayer, ni de anteayer, ni desde el primer día que hablaste conmigo, que soy tu servidor, sino hace mucho que balbuceo y tengo dificultad con la lengua. Moshe tenía un defecto físico que le impedía hablar correctamente. 11. ¿Quién le ha dado la boca al hombre? Le replicó Hashem. ¿Y quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, Hashem? Comentario rabínico dice: o sea, ¿quién sino yo te ha habilitado el don del habla cuando viniste a defenderte al ser juzgado ante el faraón de la muerte del egipcio? ¿Y quién sino yo fue el que te dejó mudo al faraón? Es decir, ¿quién sino yo fue el que hizo que el faraón impartiera instrucciones ambiguas, dando a entender que no estaba decididamente convencido de que seas ejecutado? ¿Y quién sino yo fue el que hizo que los verdugos quedaran ciegos? Es decir, que no vieran que tú, Moshe, huiste del patíbulo. Verso 12. Ahora, anda, yo estaré con tu boca y te indicaré lo que debas de decir. O sea, yo estaré contigo cuando debas de expresarte. 13. Pero Moshe insistió: por favor, Hashem, por favor, envía otro emisario al que acostumbras enviar, en referencia a su hermano Aarón.
14. Entonces Hashem se enojó con Moshe y le dijo: ¿es que no es Aarón el levita, tu hermano? Yo sé que él puede hablar. Mira, él irá a tu encuentro. Cuando vayas a Egipto, Aarón saldrá a tu encuentro. Y cuando te vea, se alegrará. 15. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Y yo, por mi parte, estaré en tu boca y en su boca, indicándoles lo que deban hacer. 16. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca, tu vocero, y tú le dirás a él lo que debas decir, como si fueras su amo. 17. Toma en tu mano este bastón con el que harás los milagros, en referencia a las señales milagrosas y las plagas destinadas a perseguir al faraón. 18. Hasta ahí terminamos. Amén. Amén. Ahí terminamos la liyá número 5. Para que medites, damos un tiempo. Regresamos nuevamente a seguir con la liyá número 6. Y la liyá número 6 la encontramos en el capítulo 4, verso 18, libro de Shemot. Entonces Moshe se fue y volvió a lo de su suegro Yiter, mencionado precedentemente como Yitro o Ruel, y le dijo: debo regresar junto a mis hermanos que están en Egipto. Veré si aún viven. El Yitro le respondió a Moshe: anda en paz, o sea, en shalom. 19. Hashem le dijo a Moshe, mientras aún estaba en Midian: anda, retorna a Misraim, o sea, Egipto, porque murieron todos los que pretenden matarme. ¿Sí? Dice el comentario rabínico, se refiere a Datán y a Abiram. Otra vez estos secuaces. Esto lo podemos ver más adelante, o lo vemos más bien en el verso 2, lo vimos en el 2:13. Y dice, del hecho que es el versículo, dice, murieron todos los que pretenden matarte. En lugar de pretendían matarte, Rashi deduce que en verdad Datán y Abiram estaban con vida, pero que perdieron sus fortunas, y por eso el versículo los califica como muertos. Porque un desposeídos es como que ya falleció. La Torá dice, verso 20, Moshe tomó a su mujer y a sus hijos los tomó sobre el asno, el mismo asno que había preparado Abraham para ir a sacrificar a su hijo, y el mismo asno que el futuro montará el Mashiach. Y se volvió a la tierra de Egipto. Moshe tomó en su mano el bastón de Elohim, dijo Hashem. Aleluya. Es buen comentario en el verso 20. Para los que están estudiando, pueden indagar en el verso 20, donde dice, Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y los montó sobre un asno. El comentario rabínico dice, el mismo asno que había preparado Abraham para ir a sacrificar a su hijo, y el mismo asno que en el futuro montará el Mashiach. O más bien, para todos los mesiánicos, el mismo burro que montó el Mashiach, no que montará, sino que ya montó, y entró en la ciudad de Jerusalén, y lo recibieron con palmas. Amén. Nos brincamos al verso 21. Seguimos en la liyá número 6. 21. Dijo Hashem a Moshe, al volver a Egipto, pone tu atención en hacer ante Paro todas las maravillas que habré puesto al alcance de tu mano. Yo haré que él se ponga terco y no deje salir al pueblo. 22. Le dirás a Paro, así dijo Hashem, israelita es mi hijo, mi primogénito, mi hijo más importante, el primero, y en elegirme. 23. Y te digo,
en mi carácter de emisario de Hashem, que deje salir a mi hijo para que me adore. Pero si te niegas a dejarlo salir, yo mataré a tu hijo mayor. 24. Resulta que en el viaje en la hostería, Hashem, por medio de un ángel que tomó forma de serpiente, salió al encuentro de Moshe e intentó matarlo por haber circuncidado a su hijo. Por no haber circuncidado a su hijo. 25. Entonces, Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo, y él, arrojar el prepucio a sus pies, a los pies de Moshe, dijo, refiriéndose a su hijo, tú eres el asesino de mi esposo. O sea, estuviste a punto de provocar la muerte de mi esposo. Verso 26. El ángel de la muerte lo soltó a Moshe, y ella dijo, mi esposo casi muere a causa de la circuncisión. O sea, por no haber circuncidado a su hijo. 27. Hashem le dijo a Aarón, anda al desierto, al encuentro de Moshe. Fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. 28. Entonces Moshe le contó a Aarón todas las palabras de Hashem, la misión que le ordenó y todas las maravillas que le encomendó. 29. Moshe y Aarón fueron y se reunieron a todos los ancianos, sabios referentes de los israelitas. 30. Aarón expuso todas las palabras que dijera Hashem a Moshe. ¿Quién hizo las señales milagrosas a los ojos del pueblo? 31. El pueblo creyó, aceptaron el mensaje de que Hashem ha otorgado especial providencia a Israel y que él ha visto su sufrimiento. Entonces inclinaron la cabeza y se posternaron. Amén. Hasta ahí llegamos con esta Aliyot número 6. Damos un momento para meditar esta Aliyot. Así nuevamente continuamos en la Aliyat número 7. La ascensión número 7 y una de las últimas aliyots que se leen en las parashot de cada Shabbat. Esta aliyot también tenemos al finalizar el Maftir, la conclusión para poder seguir leyendo la Haftarah. Pero en esta ocasión vamos a leer la aliyat número 7. La encontramos en el capítulo 5 y empezamos a leer en el verso 1. Y dice de esta manera. Luego Moshe y Aarón fueron a decirle a Paró, así dijo Hashem Elohim de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebren en el desierto. Celebrar alude al hacer ofrendas a Hashem. 2. Pero Paró respondió, ¿quién es Hashem para que yo lo obedezca y deje salir a Israel? No conozco a ese Hashem, ni tampoco dejaré salir al pueblo de Israel. 3. Entonces ellos replicaron, el Elohim de los hebreos se nos ha presentado, así que iremos al desierto a una distancia de viaje de 3 días y ofreceremos sacrificios a Hashem, nuestro Elohim, para evitar que nos provoque la muerte con una peste o filo de una espada. Eufemismo de para que Hashem nos provoque la muerte. A ti, Moshe le dice a Paró que los dejase salir para evitar que Hashem castigue a los egipcios. Así dice Rashi. Verso 4. Pero el faraón de Egipto fue categórico, porque ustedes, Moshe y Aarón, distraen al pueblo de su trabajo. Regresen inmediatamente a sus trabajos, o sea, vayan a hacer el trabajo pendiente en sus casas
El faraón no los envió a hacer trabajos forzados, pues la tribu de Leví, a la que ellos pertenecían, no estaba esclavizada. El faraón los liberó de la esclavitud porque actuaban como guías espirituales del pueblo de israelita. Amén. Verso 5. Dijo también Paró: miren, el pueblo de Israel es numeroso ahora, y ustedes pretenden que dejen de servir en sus trabajos forzados. Eso sería terrible para la economía de Egipto. Obvio. Amén. Verso 6. Ese mismo día Paró ordenó de los jefes de capataces a cargo del pueblo de Israel, diciendo: 7. No entreguen más paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, que ellos vayan y recojan para sí la paja. Los jefes que eran egipcios tenían bajo su control a los guardias y a los capataces que eran israelitas. 8. No obstante, continuarán exigiéndoles la misma cuota de ladrillos que hacía antes, nada reducirán de ella, porque son unos holgazanes, y por eso gritan, diciendo: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elohim. 9. Exijan aún más a los hombres que estén ocupados para que no hagan caso a las palabras falsas. 10. Salieron entonces los jefes y capataces a cargo del pueblo y se dirigieron al pueblo diciendo: así dijo Paró, ya no les daré paja. 11. Ustedes mismos deberán ir y recoger paja y donde la encuentren, pero no por eso podrán disminuir su cuota de trabajo. O sea, deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Verso 12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto a juntar rastrojo para usarlo como paja. Verso 13. Los jefes egipcios presionaban diciendo: terminen el trabajo, completen la cuota diaria estipulada como cuando había paja. 14. Pasuk 14. Los capataces de los israelitas, quienes fueran nombrados por los jefes de Paró para ejercer sobre ellos, sobre los hebreos, eran castigados y les decían: ¿cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cuota de ladrillos que hacían antes? Comentarios. Los capataces israelitas eran permisivos para con sus hermanos, procurando aliviarles la presión, sabiendas que luego los egipcios los castigarían a ellos mismos porque sus subalternos no habrían de completar el trabajo. Verso 15. Entonces los capataces israelitas fueron a quejarse ante Paró, diciendo: ¿por qué tratan ustedes así a estos esclavos? 16. No se nos da paja, pero se nos exige que hagamos la misma cantidad de ladrillos. Y además, nosotros, tus esclavos, somos castigados en un pecado sobre su pueblo. Faraón 17. Pero él replicó: ustedes son unos holgazanes, por eso piden ir a ofrecer sacrificios a Hashem. 18. Vayan a trabajar, no se les dará más paja, y aún así deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. 19. Los capataces israelitas los vieron a sus hermanos esclavizados en la mala situación en que se contrataban, pues se les exigía que no disminuyeran la cuota diaria de ladrillos. 20. Al salir de su entrevista con el faraón, otros israelitas, o sea, Datán y Abiram, se encontraron con Moshe y Aarón. 21. Y les dijeron: que Hashem nos serve y los castigue a ustedes,
porque ustedes son culpables de que seamos aborrecidos a los ojos de Paro y a los ojos de sus sirvientes. Ustedes pusieron la espada en mano de ellos para matarnos. Qué terrible. Dice el comentario, ¿quiénes se encontraron con Moshe y Aarón? No fueron los capataces israelitas, pues ellos eran gente de bien que nunca se hubieran atrevido a hablarles tan descaradamente a Moshe y a Aarón. Maftir, estamos para terminar la aliyá número 7. Dice el verso 22. Moshe se dirigió a Hashem diciendo, mi amo, ¿por qué haces el mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? 23. Pues desde que vine ante Paro a hablarle a tu nombre, él maltrató aún más a este pueblo, y tú no has salvado a tu pueblo. Capítulo 6, verso 1. Hashem le dijo a Moshe, ahora verás lo que haré a Paro, porque a través de mi mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Amén. O sea, Hashem iba a sacar a los israelitas de Egipto por la fuerza, incluso contra la voluntad de ellos, pues ni siquiera pudieron prepararse alimentos para el viaje. Hasta ahí terminamos la aliyá número 7 de la Parashá Shemot, nombres. Así, mis queridos hermanos, mis queridos Ahim, mis queridos Ahayot, mis queridos Aj, mis queridos Jais, donde quiera que se encuentran, escuchando, concluimos con la Parashá de Shemot, Éxodos, nombres. Así leímos las 7 aliyot que corresponden a esta lectura de esta semana. Y aquí podemos notar al finalizar cómo Hashem le pide al pueblo, le pide a Moshe que liberara a su pueblo para que le celebre fiesta, para que hagan ofrendas, holocaustos a Hashem y le sirvan. Pero Faraón se opone y más bien les llama que son flojos. Pero lo que podemos notar aquí es de que en estos días que estamos viviendo el día de hoy, es lo mismo que está sucediendo. El Eterno nos ha dicho desde el principio, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en el día de hoy, muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes, están haciendo lo mismo que hacía Faraón. Están reteniendo a las ovejas esclavizadas en una doctrina falsa, en unas doctrinas que no tienen parte de fundamentación de la palabra y parte no, con mandatos de hombres, con fiestas de hombres, y prefieren celebrar las fiestas mundanas y paganas que celebrar las fiestas del Eterno. Así que el trabajo de Israel es el trabajo que Moshe iba a desempeñar y que ahora se nos delega como hijos del Mashiach, es liberar al pueblo. Así es que terminamos esta liyot número 7 y esta parashá, esta porción de la palabra semanal del libro de Shemot, desde empezando del capítulo 1 hasta el capítulo 5, hasta el verso al capítulo 5, y brincamos también el capítulo 6 hasta el verso 1. Y así concluimos esta parashot y vamos también a cerrar la escritura con la Berajot de la Torah. Y decimos de esta manera: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayeu lanata betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim,
Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Ahora seguimos leyendo la Haftará también de esta porción de esta semana, el libro, la Parashá de Shemot. Vamos a leer la Haftará en este momento y también vamos a hacer la bendición para poder abrir el libro de la Haftará, o sea, los profetas, la conclusión de esta Parashá. Y decimos la bendición de esta manera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar ba'abim tovim, veratza vedim reiechem, chane'em amrim, ve'yemet Baruch atah Adonai abocher ba'torah, Moshe abdo, Israel amo, ubin bi'eh ha'emet, Betzadek, amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, Rey del universo, que nos ha elegido con buenos profetas y se complació con sus palabras que pronunciaron con sinceridad. Bendito eres tú, Adonai, que elige la Torá a su siervo Moshe y a su pueblo Israel y profetas de la verdad y la rectitud. Amén. Así vamos a leer entonces la Haftará, que la encontramos en el libro de Isaías 27, 6, 28 y 13, también 29, 22 y 23, y esto también es para Jabat y Ashkenazim en Yeshayahu, lo encontramos en Isaías, y también tenemos la siguiente en esta misma, que es la misma Haftará para los Sefardim. Lo podemos encontrar en el libro de Jeremías 1, 1, 2 y 3. La vamos a leer las dos juntas por si alguno de los sefardís nos está escuchando o por si alguno de los ashkenazim nos están escuchando este audio. Así es que leeremos las dos porciones para que podamos entenderlas y comprenderlas. Así empezamos en el libro de Yeshayahu, capítulo 27, verso 6. Vendrán a los días que Jacob echará raíces a Israel, dará retoños, florecerá y llenará la superficie de la tierra con frutos. 7. ¿Acaso Hashem golpeó a Israel tan severamente como a sus opresores? ¿Acaso Hashem dio muerte a Israel como diera muerte a sus asesinos? De acuerdo a su medida, su transgresión, él arremetió contra sus sembradíos, haciendo volar sus frutos de un soplo como en un día de tormentoso. Así será perdonada la transgresión de Jacob, y ese es el fruto de provecho que quitar de su falta, o sea, pulverizar sus altares paganos de piedras caliza, y no dejar en pie asherim, árboles de idolatría, ni imágenes al servicio del culto idólatra al sol. 10. La ciudad fortificada quedará aislada, morada olvidada y abandonada como el desierto. Allí pasta el ganado, allí se echa a descansar y consume sus ramas. 11. Las ramas se secan y luego se quiebran. Entonces las mujeres las recogen y las echan al fuego. Ellos, los enemigos, son un pueblo sin entendimiento, de modo que su hacedor no tendrá piedad de ellos y su creador no les mostrará su gracia. 12. En aquel día Hashem sacudirá a los árboles de Atzira sobre el río Éufrates hasta el arroyo de Egipto. Ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno, como uno sacude a los árboles para que liberen sus frutos y así poder recogerlos. Hashem sacudirá las naciones desde Asiria hasta Egipto para liberar a los israelitas allí exiliados. 13. Entonces sonará el gran shofar,
trompeta de cuerno que anunciará la redención. Y vendrán los exiliados en la tierra de Ashur, Asiria, y los dispersados en la tierra de Egipto, y se postrenarán ante Hashem en el santo monte de Jerusalén. Alabado sea el Eterno. Capítulo 28, verso 1. Hay dirigentes borrachos y altaneros de Efraín. El encanto de su gloria es una flor marchita. Es como un valle de aceite sobre la cabeza de los dominados por el vino. Isaías condena el culto al placer de Efraín, el reino del norte de Israel. Su gloria es una desilusión y el aceite de ungüento revitalizador nada puede hacer frente al deterioro causado por el vino. Mira, verso 2. Mira, mi amo tiene algo fuerte y poderoso, tormenta de granizo, huracán destructor, temporal de agua. Como un chaparrón de poder, él arrojará violentamente ese orgullo por el piso. 3. La corona de la soberbia de los borrachos de Efraín serán pisoteadas. 4. Y el brote marchito y el canto de su gloria, que es como de un valle de aceite sobre la cabeza, será como un higo que maduras ante el verano. Cualquiera que lo vea lo tragará mientras aún lo tenga en su mano. 5. En aquel día, Hashem de los ejércitos será coronado de encanto y joya de gloria de remanente de su pueblo. Remanente alude a Yehudá y a Benjamín, que pertenecieron en la tierra de Israel después de aquellas 10 tribus fueran exiliadas. 6. También será espíritu de juicio para que le siente a juzgar, o sea, inspirada a los jueces para que juzguen con integridad. Y también será fuente de valentía para los que repelan ataques defendiendo el pórtico de las ciudades. 7. También estos temblaron por el vino. Se extraviaron por el licor, el sacerdote, el falso profeta se extraviaron por la bebida, se tambalearon por el vino y se corrompieron por el licor. Yerran en visión, se niegan a aceptar el reproche del profeta y pervierten la justicia. Me detengo un poco hasta este verso 7, porque por causa del vino muchos se han corrompido y se han pervertido. ¿Por qué? Porque el vino te lleva a la inmoralidad. El exceso del vino, el exceso del alcohol te lleva a la inmoralidad. Así es que pedimos a todos los hermanos de la casa de Israel, de la casa del norte, los hermanos de la casa del sur, si hay entre nosotros borrachos o personas que beben mucho vino, es mejor que se arrepientan y solo lo hagan ceremonialmente para que no caigamos en este pecado tan grande, del cual nuestro Adonai aborrece. Continuamos. Verso 8. De hecho, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad. No hay lugar limpio. 9. Siendo que los adultos se han tornado a la embriaguez. ¿A quién ha de enseñar? ¿El profeta? ¿El conocimiento a quién ha de hacer comprender el mensaje que ha oído de Hashem? ¿Acaso a los recién destetados de la leche, a los recién sacados de los pechos? 10. Porque es precepto tras precepto, precepto tras precepto, línea tras línea, líneas tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. El profeta debe de transmitir sus palabras paso a paso, porque la gente corta de entendimiento, por causa de sus embriagueces, no es capaz de absorber
de una sola vez todo el caudal de enseñanzas. 11. De hecho, pareciera como que el profeta le hablara a este pueblo en lengua extraña, en otro idioma. 12. A pesar de que le habló a su propio beneficio y les dijo, así es que hallarán sosiego, dejen en paz al oprimido. Así hallarán satisfacción, pero ellos no quisieron obedecer. 13. Para ellos, la palabra de Hashem era un precepto a un precepto, un precepto a un precepto, una línea a una línea, una línea a una línea, un poquito allí y un poquito allá. Es decir, ellos desecharon los mandamientos de Hashem, porque haberlos considerado meras restricciones a restricciones, en vez de atribuirles su real importancia. Y por eso, por ese desdén a los mandamientos de Hashem. Cuando avancen, serán hacia atrás. Se quedarán, serán atrapados y capturados. Hasta ahí quedamos con ese verso. Vamos ahora al capítulo de Isaías 29, verso 22. Por eso Hashem, que redimió a Abraham del horno encendido en la ciudad de Ur, le dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará más Jacob, y su rostro ya no se pondrá pálido de vergüenza. 23. Pues verá a sus hijos, obra de mis manos, en su medio. Ellos santificarán mi nombre, santificarán el santo de Jacob, y alabarán al Elohim de Israel. Aleluya. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1, para Sefardín, en la parasha de Shemot, y dice así, verso 1. Palabras de Jeremías, hijo de Hilkiyahu, uno de los Cohens de la ciudad de Anatot, en territorio de Benjamín. Verso 2, la palabra de Hashem se le reveló a él en los días de Yehú, hijo de Amón, rey de Yehudá, en el 13º año del reinado de esto fue hace 40 años antes de la primera destrucción de Jerusalén. Verso 3. Y también durante el periodo del rey de Jehoaquim, hijo de Yoshiahu, de Yehudá, hasta el fin del 11º año del rey Sadiquiahu, hijo de Yehuyahu, de Yehudá, cuando Jerusalén fue exiliada en el 5º mes, o sea, en el mes de Abib. 4. Se me reveló la palabra de Hashem. 5. Te conocí, o sea, te elegí, antes de que formara el vientre, y antes de que emergiese del vientre materno. Y te santifiqué, y te designé profeta para las naciones. Para las naciones puede interpretarse como para las naciones en general, o bien para el pueblo judío. Yo diría que esto se refiere también, cuando dice naciones, se refiere a los goín, a los gentiles, o sea, hablando de todas las naciones. Verso 6. Pero yo respondí, ay de mí, Hashem, Elohim, mira que no sé hablar, pues aún soy niño. 7. Hashem me dijo, no digas soy niño, pues irás a donde yo te envíe, y dirás todas las profecías que yo te ordene. 8. No les temas a los eventuales enemigos, pues yo soy contigo y yo te salvaré, dijo Hashem. 9. Luego Hashem extendió su mano y me tocó la boca para purificarme según otras opiniones. Con esto Hashem simbolizó que le puso las palabras en su boca. Me dijo, Hashem, mira, pongo mis palabras en tu boca. 10. Mira, hoy te he designado sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derrumbar, para destruir y demoler
para construir y sembrar. 11. Se me reveló la palabra de Hashem. ¿Qué ves? Yeremiyahu, veo una rama de almendro. Respondí. 12. Hashem me dijo, viste bien, pues yo soy diligente en cumplir mi palabra. 13. Se me reveló la palabra de Hashem por segunda vez. ¿Qué ves? Veo una olla que hierve y que está orientada hacia el norte. Respondí. 14. Hashem me dijo, del norte vendrá un desastre contra todos los habitantes de la tierra de Israel. Esto es una referencia a los babilonios que atacarían a Israel por el norte. 15. Llamaré a todas las tribus y reinos del norte, dice Hashem. Vendrán e instalarán cada uno en su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos los muros que le rodean y también junto a todas las ciudades de Yehudá. Los reyes extranjeros establecerán sus tronos en las raíces mismas de Jerusalén y señalan de la conquista. 16. Dictaré sentencia contra los judíos por todo el mal que hicieron por haberme abandonado al ofrendar incienso a dioses de otros y prosternarse a ídolos hechos con sus propias manos. Verso 17. En cuanto a ti, Yeremiyahu, apresúrate, ponte de pie y dile a todos los que yo le ordeno, no les tengas miedo, pues yo, lo contrario, te quebraré ante ellos. 18. Mira, te he hecho como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro y como muros de cobre contra toda esta tierra, contra los reyes de Yehudá, contra sus dirigentes, contra sus Cohen, sus sacerdotes y contra sus habitantes. 19. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte, dice Hashem. Yeremiyahu 2, verso 1. Se me reveló la palabra de Hashem que decía, 2. Anda, proclama esto en Jerusalén. Así dice Hashem, tengo presente tu fidelidad hacia mí en tus primeros tiempos. Tengo presente tu temor como de novia en la entrega de la Torá, cuando me seguiste por el desierto, por una tierra en la que nada se cultiva. La estrecha relación que une a Hashem a Israel es tan intensa como la de un novio con su novia el día de la boda. 3. Israel, sagrada para Hashem es lo primero de su cosecha. El que intente devorarla será culpable y el mal caerá sobre sí, dice Hashem. Amén. Así concluimos la lectura de la Haftará y vamos a leer la lectura de la bendición al terminar la Haftará. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tetzur kol haolamim, tetzadik bechol hadorot, hael hane'eman haeomer ve'otze, hamedaber umkayem, shekol devarav emet ve'tzedek, ne'eman atahu Adonai Eloheinu ve'ne'emanim devareja bedavar echad midevareja achor lo yatshuv reikam ki el melech ne'eman berachaman atam baruch atah Adonai Jael ne'eman bechol devarav. Amén. Rahem al Sion kihi biet heinu bela'al lubat nefesh toshia beitokom nakom bim era be'im menenu Baruch atah Adonai metzameach titzion
Babeneach, amén. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, roca de todas las eternidades, justo en todas las generaciones, el Elohim fiel, dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras son verdaderas y rectas. Fiel eres tú, Adonai, Elohim nuestro, y fieles son tus palabras. Ninguna de tus palabras vuelve a su origen incumplida, pues tú eres Elohim, Rey fiel y misericordioso. Bendito eres tú, Adonai, el Elohim, que es fiel en todas sus palabras. Amén. Compadécete de Sión, pues es la fuente de nuestra vida, atraer veloz salvación y ejecutar la venganza en nuestros días. Al que está profundamente humillado, bendito eres tú, Adonai, que alegrar a Sión con sus hijos. Amén. Bendito sea el Eterno. La gracia del Divino Creador sea con todos vosotros. Sigamos adelante leyendo las palabras hermosas de esta parashá que corresponde la Torá, Shemot y la Haftará y también el Brit Hadashah. Estaremos leyendo enseguida. Vamos a continuar con la Brit Hadashah. Vamos a leer el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como se le conoce. Y vamos a hacer la bendición para poder abrir este libro. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Mashiach Yeshua, becha devarim shel ha-Brit Hadashah, Baruch atah Adonai noten Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has dado al Mesías Yeshua, y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Amén. Así abrimos el libro leemos el Sefer de Matillahu. Tenemos varias citas bíblicas para el Brit Hadashah y no voy a leer por todas porque algunas de ellas son repetitivas, pero en diferente libro, como es Marcos o como es Lucas o como es Yohanan, Juan. Pero vamos a leer el libro de Mateo. Daré las citas: Matillahu, Mateo 22, 23 al 33 leeremos, y después leeremos el mismo Matillahu 41 al 46. También tenemos el libro de Yohanan y tenemos el libro de Mordejai, Marcos 12, 18, 27, 35 al 37. También tenemos el Lucas, lo encontramos también lo mismo, sería en Lucas 20, 27 al 44. Luego leeremos el libro de los Hechos en el capítulo 3, 12, 15. Tal vez leamos las siguientes palabras que también se encuentran en Hechos 5, 27 al 32, el 7, 17 al 36, 22, 12 al 16. También encontramos en el 24, 14 al 16. Y para terminar, también tenemos la cita bíblica que se estará leyendo en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 23 y 26. Pero ahora vamos a leer Matillahu, Mateo 22, 23 al 33. Dice de esta manera, 22, 23 al 33. Ok. Ese mismo día, algunos de los sadiquín, o sea, de los justos, vinieron a él. Ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección. Así que le preguntaron, verso 24, Rabí, Moshe dijo, si un hombre, muere sin hijos y su hermano tiene que tomar a su isha, mujer de su esposa, y levantar semilla descendiente para su hermano. Eso lo podemos encontrar como referencia en el libro de Devarim 25, 5 al 6. También tenemos el verso 25, dice, había 7 hermanos. El primero tomó una isha, una mujer, y después murió, y como él no tenía hijos, le dejó la viuda a su hermano. Lo mismo pasó al segundo hermano, al tercero y finalmente a los 7. Después de todos ellos, la mujer murió. 28. Ahora, en la resurrección de los 7, ¿de quién ella es isha? Pues ella fue isha, mujer de los 7. 29. Yeshua le respondió a ellos, cometen un error, porque no conocen los ketubim, los escritos, y de la Geburá, el poder de Elohim. 30. Porque en la
Tehiyah, reencarnación, la resurrección de los muertos, ni hombres ni mujeres se tomarán en uno al otro, porque serán como los malachim, mensajeros en los Shamaim, cielos. 31. Y en cuanto a que los muertos resucitan y no han oído lo que Yahweh les dijo, o sea, Yod He Vav Hei les dijo. 32. Anoji Elohei Abeja Elohei Abraham. Yo soy Elohim de Abraham, Elohei Isaac, Be Elohei Jacob. El Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Lo podemos encontrar en Shemot 3:6. 33. Cuando la gente oyó cómo él enseñaba, quedaban asombrados. Amén. También en Mateo tenemos la siguiente escritura, el 41-46. Vamos a darle lectura también en este mismo pasaje. 41 al 46. Dice de esta manera: entonces, volviéndose los perushim reunidos, Yeshua les hizo una pregunta a ellos. 42. Díganme su opinión acerca del Mashiach. ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. 43. Entonces él se preguntó: ¿cómo es que David, inspirado por el Ruach, los llama Adón? Cuando dice, 44, Yod He Vav Hei le dijo a mi Adón: siéntate aquí a mi mano derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Lo podemos encontrar en el Tehilim 1:10:1. 45. Si David le llama a Adón, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Sí? 46. Ninguno podía pensar en nada que responder, y desde ese día en adelante nadie se atrevió a ponerle otra pregunta. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Querían tentar a Yeshua para agarrarlo en algo y poderlo condenar. ¡Qué barbaridad! Así continuamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versos 12 y 15. Dice en el libro de los Hechos, en el libro de Maatzei Hashlihim, dice de esta manera. Empezamos en el verso 12, 3:12 al 15, 3:12 al 15. Al ver esto, Kefa se dirigió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué están sorprendidos con lo que es este hombre? ¿O por qué finjan la vista en nosotros, como si por nuestro propio poder o rajem o piedad lo hubiéramos hecho caminar? El Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac y el Elohei de Jacob, el Elohim de nuestros padres, lo podemos ver en Shemot 3:6 al 15. Ha honrado a su siervo Yeshua, el mismo Yeshua que ustedes entregaron y repudiaron delante de Pilatos, aún hasta cuando él había decidido soltarle. 14. Ustedes negaron al Kadosh, al apartado, al dedicado y al Sadik, el justo, y en lugar de él pidieron indultar a un Ish, Rotseach, hombre o asesino. 15. Y al Sar Hayim, príncipe de la vida, ustedes mataron. Al que Elohim levantó de entre los muertos, desde esto somos testigos. Amén. Y así vamos a continuar la lectura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 23 al 26. Dice de esta manera, el verso 23, estamos en el libro de Hebrim, capítulo 11, pasuk 23 al 26. Dice: por la emuná, los padres de Moshe le escondieron por 3 meses, después que nació, porque vieron que era un niño hermoso, y no tenían temor del decreto del rey. Lo podemos ver en Shemot 2:1 al 2. 24.
Por emuná, Moshe, después de que había creído, rehusó ser llamado hijo de la hija de Paró. 25. Escogió ser maltratado junto con el pueblo de Yod-Heh-Vav-Heh antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Verso 26. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mashiach como riquezas mayores que los tesoros de Misraim, porque había puesto sus ojos en la recompensa. Así, mis queridos hermanos, les bendigo con la shalom de nuestro Abba Kadosh, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Que el Todopoderoso me los bendiga, me los guarde y me los llene de grandes, grandes bendiciones. Que su vida sea placentera en Elohim y que su viaje o que su trabajo en casa o el trabajo que realiza diariamente le sea de bendición y lo haga con gusto, gozo y placer, estudiando a la misma vez la parashá de la semana, Shemot. Así nombro los libros que leímos para que podamos dar entendimiento a todo lo que hemos hecho. Pero no sin antes dar la verajá de cerrar la escritura del Brit Hadashah. Y decimos así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu devar emet vechayei olam atah betocheinu Baruch atah Adonai noten Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey, nuestro Elohim, que nos ha dado la palabra de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias damos a todos, que la bendición del Abba Kadosh sea con todos vosotros. Les deseo un feliz día, que tengan un bendecido día, y así les comparto que leímos la parashá en la Torah Emet, en la traducción de la Torah Emet, y leímos también las oraciones para cada uno de los libros. Lo leímos en el Sidur Ahabat Olam, y también leímos el Brit Hadashah en el libro del Sefer Dabar, el Aleph Tav, Torah, Nevi'im, Ketuvim y Brit Hadashah. Así, mis queridos hermanos, los bendigo y los dejo en su gran recorrido, y cualquier cosa, no se olviden en suscribirse, por favor, para apoyar el canal y así poder difundir la palabra del Eterno, y cada quien les sea revelado por medio del Ruach HaKodesh lo que el Eterno quiere hablar a su vida, y puedan ver también claramente todos los pasús que hemos leído, que el Mashiach está en cada uno de los pasajes, que la Torah nos muestra la identidad del Mashiach, y que la Torah, los Nevi'im y el Brit Hadashah nos muestra quién es el verdadero Mashiach. Bendigo a todos, a toda la casa del norte, toda la casa de Israel, todo el pueblo, toda la casa de Yehudá, y que el Eterno pronto nos reúna en uno solo y nos lleve en su lugar santo. Que la shalom sea con todos vosotros. Amén. Shalom, shalom.